Muy buenos días, apreciados hermanos y hermanas. También saludamos de una vez a los hermanos que nos siguen y amigos que nos siguen a través de la red en el programa Vive sin temor. Es un privilegio para mí en esta mañana estar con ustedes y poder trazar la palabra del Señor. Les invito a colocarse de pie y vamos a tener una oración. Nuestro amante Padre que habitas en lo alto de los cielos, en tu presencia estamos en esta mañana agradecidos por todo el amor que tú tienes para con nosotros en cada momento. Imploramos, oh Dios, tu presencia y la de tu Espíritu Santo para que nos acompañes, nos bendigas y que el mensaje, Señor, sea un mensaje que nos inspire para poder seguir trabajando en tu obra. Te lo suplicamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quizás ustedes han escuchado la historia de la dama de la lámpara. ¿Algunos la han escuchado? ¿La han leído? Es una historia maravillosa que cuenta acerca de una dama muy importante, muy especial, llamada Florence Nightingale. Es una niña que nació en Florencia, Italia, y por eso lleva su nombre. Esta dama nació con muchos dotes de matemáticas y comunicaciones, una mujer muy rápida para organizar información. Sus padres, de buenos recursos, querían hacer de ella una gran matemática, una científica y miles de cosas se habían ellos ideado con su querida hija. Pero ella en algún momento, en alguna vez, escuchó como la voz de Dios que le decía: tú tienes que estar a mi servicio, tú eres una mujer especial. Y ella quedó con su historia, con esa mente abierta y dispuesta a ver qué era lo que el Señor o Dios le había dicho. Ella hablaba de Dios. Viene y le dice a sus padres: padres, yo quiero estudiar enfermería. ¿Cómo? ¿Enfermería? Para ellos enfermería era algo muy bajo, era algo muy servil. Enfermería, hija, ¿qué te pasa? Si tú eres una mujer dotada de muchas cosas maravillosas, ¿cómo vas a terminar en enfermería? ¿Qué es eso? Pero ella, un poco terca, pero escuchando aquella voz, no le interesó y siguió porfiada en seguir estudiando enfermería. Así que los padres no tuvieron que hacer otra cosa sino dejarla que estudiara enfermería. ¿Cómo les parece, queridos hermanos y hermanas, que esta mujer se desarrolló en este oficio y con ella empezó ¿cómo se dice?, a enseñarles, o se llegó a otras personas para decirles qué es lo que Dios quiere, el servicio? Así que mientras ella estudiaba y mientras ella preparaba a la gente, entonces hubo un enfrentamiento entre Inglaterra, Francia y este reino otomano en contra de Rusia. Y es allí donde estalla la guerra de Crimea, una guerra devastadora, una guerra que estaba acabando con la humanidad. Pero más que eso, no tanto fueron las balas lo que estaba terminando con la humanidad, sino más bien el tifus, la fiebre, la disentería, estaban acabando con la mayoría de la población. Como ella tenía ese deseo de servir, no se quedó así. Así que se llevó consigo a 35 enfermeras y 15 monjitas. Y se fue a aquel lugar para atender a los soldados que estaban sufriendo, estaban padeciendo. Llega allí y ve que la situación era decadente. Había inmundicia por todo lado y ella con sus manos y con el equipo que llevaba empezaron a trabajar hasta que organizaron algo muy interesante. Luego ella, con la ayuda del gobierno, instaló, primero ella se craneó y luego instaló un hospital ambulante. Y este hospital
daba todas las características para un buen manejo, una buena salud. Así que casi el 90% de personas no volvieron a morir, quedaron sanas. ¿Cómo les parece a ustedes eso? El 90%. Una dama que se esforzó. ¿Por qué la llaman la dama de la lámpara, hermanos? Porque ella día y noche trabajaba sin cansancio en beneficio de todas estas personas que estaban allí en una situación difícil, que estaban moribundas. Ella con su equipo de noche hasta madrugada. Ella estaba con su lámpara y por eso ella es titulada la lámpara, la dama de la lámpara. Muy bien. Cuando Jesús muere, los discípulos, escuchando la misión de Jesús de ir a predicar, se han esparcido como hojas de otoño. Iban por todo lado, por todo ese continente predicando el mensaje. ¿Y qué pasó con el cristianismo? Empezó a crecer el cristianismo en aquellas regiones. Y la gente decía, bueno, de pronto eso va a terminar, porque normalmente muchas cosas empiezan y no terminan. Pero el evangelio empezó a crecer porque habían personas entregadas a la misión, a esparcir el evangelio del Señor, y así que el mensaje en aquella región fue creciendo. Se hicieron un pueblo fuerte, llegaron a penetrar en todos los ámbitos de aquella región, tanto en jóvenes, en niños, en ancianos, en pobres, en ricos, en mujeres. Imagínense, en mujeres. En aquella situación, en aquel momento, el machismo era preponderante. Solamente mandaban los caballeros. Sin embargo, el evangelio entró en las mujeres. El Señor sabía que las mujeres íbamos a ¿qué? A ver, Dianita, con mayor enojo a terminar el mensaje y a predicar la palabra de Dios por todos los confines de la tierra. Así que las mujeres, a pesar del machismo, también recibieron la palabra del Señor. Hay un dicho budista, no sé si ustedes lo han oído decir, que la mujer que va naciendo traía una maldición muy grande, porque traía miles de pecados encima del mundo anterior. ¿Ustedes creen que eso era verdad? Terrible. Gracias a las mujeres hoy en día estamos acá, ¿cierto? O si no, no estuviéramos. Bueno, entonces en aquel momento empieza a surgir de allí, se agrupó el cristianismo y es donde se forma la iglesia. Allí nace la iglesia. Y más o menos después de 3 años más o menos de predicación y de auge del cristianismo, surge una mujer. Adivinen cuál mujer surgió en esta época. ¿Cuál? Dorcas, ¿cierto? Dorcas. Dirán los hermanos, otra vez la hermana hablando de Dorcas. Cada año la resucitamos, ¿cierto? Pero la Biblia dice que sus obras con ellos siguen. Y las obras que hizo Dorcas seguirán ¿hasta cuándo? Hasta cuando Jesús venga. Yo no sé si por la eternidad, no lo sé. Pero sí, mientras Jesús venga, seguiremos hablando de Dorcas. ¿Por qué? Por su importancia, que eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Por lo menos vamos a recordar, ¿cierto?, lo que hizo esta dama Dorcas. ¿De dónde viene ese nombre Dorcas? ¿Qué origen tiene? Un origen griego, ¿no? Un origen griego. Ella vivió en Jope por mucho tiempo, ella vivió allí. Jope es una población cerca al Mediterráneo, muy pegadito a Tel Aviv. A veces es bueno uno como aprender todo esto, porque cuando uno ve la Biblia y ve los mapas, entonces, como que uno se interesa, ve allá donde estuvo fulana de tal, donde estuvo Jesús, donde estuvo. Entonces, por eso es bueno dar como cierta referencia de ella. Vamos a ver el Hechos 9:36, que es parte de la historia bíblica de esta mañana, la lectura bíblica de esta mañana. Si alguien la tiene, pues vamos a participar. 9:36, ¿qué nos dice de esta mujer? ¿Quién era ella? ¿Alguien lo tiene ya? O si no, yo lo puedo leer acá. Sí, está bien, hijo, lo puede leer.
Muy bien, gracias, muy amable. Entonces, por aquel tiempo resultó esta dama llamada ¿cómo? Dorcas, o también traducido al arameo, Tabita. ¿Qué quiere decir Tabita? Tabita quiere decir gacela. ¿Ustedes conocen las gacelas? Es un animalito maravilloso, dice que es emblema de la belleza. Es de baja estatura y de patas largas. ¿Por qué tendrá las patas largas? Porque corre a una velocidad impresionante, ¿sí? Esta gacela se encuentran más que todo ¿en dónde? Son del África y parte del Asia, ¿no? Dice que pueden alcanzar una velocidad hasta de 100 kilómetros por hora. Tremendo, ¿cierto? ¿Quién podría nosotros correr a semejante velocidad, no? 100 kilómetros por hora. No sabemos si realmente Dorcas o Tabita eran una mujer bonita, muy elegante, muy exuberante, no lo sabemos, perdón. Pero sí sabemos que Tabita fue una mujer donde sus ojos irradiaba la ternura y la compasión de Jesús, donde ella demostró que sus manos eran hábiles y tenía destreza. Por eso la pusieron quizás Dorca, porque era una mujer con muchísima destreza, hacía las cosas de una manera rápida y funcional. Tabita era una mujer consagrada al Señor, una mujer de fe, llena de fe. Pero ella se puso a pensar un día, bueno, sí, yo amo al Señor, lo conozco, pero ¿qué hago con eso que yo sé? ¿Qué hago con eso? Entonces dijo, no, la fe seguramente sin obras no vale nada. Lo mismo que las obras sin fe no tienen méritos ante el Señor. Así que esta mujer se puso a trabajar de una manera constante, de una manera ferviente. Y ella llegó a ser la primera discípula como mujer. Dorca fue la primera discípula. Atrás no se habla de ninguna discípula, ¿verdad? Sino solamente de Dorcas. Era una mujer que había impactado a toda la comunidad. ¿Por qué la había impactado? Porque hablaba grandezas, era muy elocuente, porque se sabía desenvolver muy bien en cualquier ámbito social. Para nada. Eso era lo mínimo que le interesaba a ella. Ella había impactado por su forma de ser, por su forma de trabajar, por su forma de ayudar al necesitado. Ella era muy selectiva, y diríamos nosotros selectiva, o sea que no. ¿Selectiva en qué sentido? En el sentido de que ella no era dada a ayudar a los que tienen y a los que no tienen necesidad, sino ella miraba a quiénes, a los necesitados. Miraba a las huérfanas, a los viudos, a los discapacitados. Esa era la función de Dorcas, una mujer que maravillosa. También fue una mujer muy querida. ¿Por qué sabemos que fue una mujer muy querida? Pues ahí lo dice gracias, hermano. La parte bíblica que leímos dice que fue una mujer querida. Todos la querían. ¿Y cómo no la iban a querer, cierto? ¿Cómo no la iban a querer si era una mujer que supo para qué vino a este mundo? Quizás, hermanos, nosotros aún no sabemos a qué vinimos a este mundo. Podemos hacer muchas cosas, claro. Estamos ocupados desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Pero ¿en qué estamos ocupados? ¿En qué estamos trabajando? Quizás para quiénes, para nosotros mismos, ¿cierto? Porque vivimos demasiado pensando en nosotros mismos. Quizás en lo que más nos trasnochamos y nos preocupamos es en nuestro círculo familiar, ¿cierto? Que mis hijos, que mi esposa, que mi esposo, que mi familia, y entonces vivimos ahí y ahí estamos entretenidos. Esta mujer salió más allá de sus alcances y fue
a todas las personas que estaban a su alrededor. Ella estuvo allí. Fue una mujer bastante influyente. ¿Por qué fue una mujer influyente? Hay personas que quieren ser influyentes, ¿cierto? Este mundo y hoy en día está lleno de gente que quiere ser influyente. Quiero demostrarme, quiero dar a entender quién soy yo. Y nos gusta salir por muchos lugares, muchas fotos, muchas cosas y que nos vean, porque hay en nosotros un deseo de ser influyentes. ¿Eso le compete al Señor? ¿Le interesa? Para nada, ¿cierto? Pero Dorcas era influyente. Ella no se lo propuso, pero fue una mujer influyente, una mujer que pudo llegar a cada corazón. ¿Saben, queridas hermanas y hermanos, que en esta mañana le podría decir hermanos buenos samaritanos y hermanas Dorcas? ¿Alguno se cree que no es buen samaritano entre los caballeros? ¿Alguna mujer cree que no es Dorcas? No es solamente el cargo que nos dan aquí en la iglesia de Dorcas. No, señores. Dorcas y buenos samaritanos debemos ser ¿quiénes? Todos. Porque dijo alguien, el que no vive para servir, ¿no qué? No sirve para vivir. O sea que somos unos ¿qué? En cierta forma somos unos ¿qué? Estorbos. ¿Sí? Somos estorbos para la sociedad. Hermanos, a nuestro alrededor hay mucha gente que está necesitada, mucha gente que está padeciendo enfermedades. ¿Y nosotros cómo estamos? ¿Cómo estamos nosotros? Tranquilos, ¿cierto? Porque es que hay un grupo de damas que hacen el trabajo. ¿Quiénes son? Las Dorcas. Entonces dejémosle esa parte a ¿quiénes? A nuestras Dorcas. Otra característica de esta buena dama era que era muy constante. Es una virtud que pocos tenemos, ¿cierto? Porque a veces empezamos con unas ganas, unos deseos y pronto terminamos haciendo nada. Dorcas, desde que empezó su ministerio hasta que el Señor la llevó, ahora sí definitivamente, hizo su trabajo en pro de la humanidad. Ustedes saben, hermanos, que las gacelas, por las cuales es comparada Dorcas, ellas corren demasiado, mucho, ya lo dijimos, pero hay alguien que también corre con ellas mucho y son presas, se las comen, las devoran. ¿Quiénes son? Los felinos. ¿Cómo se llaman? Los leones, ¿cierto? Los leopardos. Ellos, los leopardos, corren a una velocidad impresionante también, pero tienen una desventaja, que a los pocos segundos se cansan, ya no corren. Y entonces por eso las gacelas pueden salvarse de las garras de estos felinos, porque ellas corren constantemente, no se cansan y mantienen en manada, ¿cierto? Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, el llamado es para que seamos constantes en nuestra vida cristiana, que no nos cansemos de hacer el bien, que tal así como la gacela corramos y corramos, porque dice en Santiago que el demonio anda como ¿quién? Como león rugiente buscando a quién devorar, hermanos. Y entonces ¿a quién podría devorar Satanás? A los que nos quedamos rezagados, ¿cierto? A los que ya poco nos interesan las cosas del Señor, los que lo tomamos ya como una costumbre. Entonces vamos a ser presa del enemigo. Corramos, hermanos, no nos desanimemos. La carrera que Dios nos ha dado es para los quienes, para los vencedores, para los luchadores, para los que no se quedan como la esposa de Lot, mirando hacia atrás, mirando quizás lo que no nos conviene, lo que no nos ayuda a vivir. Aquí estamos en este mundo de paso, hermanos, pero estamos muy tranquilos, ¿no? Estamos muy como si no fuera a pasar nada. Pero debemos correr la carrera que Dios nos ha propuesto y cual gacela no quedarnos atrás. Eso fue lo de Dorcas. Dorcas hizo eso, nunca dejó de su carrera. Otra virtud de Dorcas, una mujer muy sociable.
Las personas que son sociables o somos sociables, tenemos una ventaja. ¿Cuál ventaja? Que podemos llegar fácil a las personas, podemos ser amistosas con las personas. Y cuando uno es amistoso, nosotros como cristianos debemos aprovechar esa amistad, ese relacionamiento, ¿para qué, hermanos? Para echar chisme, ¿cierto? Para hablar de pronto cosas que no valen la pena. No, el Señor espera que nuestra conversación sea agradable y de beneficio para aquellos que nos rodean. El Señor espera que cuando abramos la boca, la abramos para hablar del amor de Dios. Cuán grandes cosas ha hecho el Señor o sigue haciendo el Señor por cada uno de nosotros. Debemos darle gracias a Dios, y en este momento me voy a personar de eso. Voy a darle gracias a Dios por todos los buenos samaritanos y las buenas Dorcas que hay en esta iglesia, porque yo sé en esta iglesia que hay un grupo de hermanas y hermanos que trabajan en pro de los afligidos. Aquí, este lugar, la parte de allí afuera, era antes las oficinas de la asociación. Y yo alcancé a trabajar en esas oficinas de la asociación. Y todos los miércoles, si no estoy mal, en el segundo o tercer piso, venían las hermanas Dorcas de aquí, de esta iglesia central. ¿Y qué hacían? Muy poco se sabía de máquinas, ¿no? Ahora pues las máquinas y demás cosas. Pero venían a echar agujita y remendaban ropa que traían los hermanos, que a veces o quedaba muy grande, entonces las hermanas la recortaban, volvían a hacer moldes y volvían y cosían vestidos para llevar. Eso era algo maravilloso. Además traían sus canastos, ¿cierto? Aquí yo no veo canastos. Ah, están afuera, qué bendición. Que no hayan terminado con esa sana y buena costumbre de un canasto siempre en la iglesia, donde nosotros vamos a depositar algo, sea una ropa, sea una comida, sea lo que sea. El dinero no lo van a poner allá, ¿no? Porque se puede perder, pero sí lo pueden traer en un sobre y entregarlo pues para comprar algunas cosas. Así que esta mujer tenía todas estas cualidades, era una mujer muy entregada. Dorcas, para que ustedes vean, sí cumplió lo que dice Mateo 25, 31 al 40. ¿Ustedes recuerdan? ¿Qué nos dice Mateo 25, 31 al 40? A ver, ¿qué es lo que nos dice? Porque tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me cubriste, estuve en la cárcel y me visitaste. Parece que esta mujer sí cumplía con el evangelio, ¿cierto? ¿Todos nos queremos salvar, hermanos? Quisiera dar la mano del que se quiere perder. Nadie nos queremos perder, ¿cierto? Pero hermanos, tenemos que hacer algo. Porque si no hacemos algo por la humanidad y prestamos un servicio, pues sinceramente no nos vamos a ir al cielo. Porque el Señor fue un Señor de ¿qué? Aquí en la tierra. De servicio. Él no vino pues a que lo consintiéramos, ¿cierto? Jesús no vino a que habláramos, ay, tan bonito y qué, y el cielo. No, Él vino a servir. Y eso es lo que el Señor nos ha llamado a nosotros también, a servir, igual que ella. Pero lastimosamente, como todo sucede, estamos en el mundo, un mundo de maldad, y la paga del pecado es ¿qué? Enfermedad y muerte. Dorcas enferma. Qué tristeza, porque Dorcas enferma. Cuando la mamita de la casa se enferma, ¿qué pasa con la familia? No, se desvanecen. Ya ni hacen desayuno, ya ni almuerzan, ya la ropa ni se lava, ya un mugrero por todos lados si no le enseñamos a nuestros hijos. Entonces, tremendo. La mamá, sobre todo la madre, cuando se enferma, es peor que cuando se enferma el papá. ¿Sí o no? Con el respeto a los caballeros. ¿Sí o no? ¿Estoy en lo cierto? Sí. Porque nosotras las damas, pues somos las de la casa, ¿cierto?
Dios nos dotó para estar en la casa y los hombres muy poco, pero nosotras sí. Así que Dorcas enferma y todo el mundo se pone demasiado triste, demasiado triste. Y alguien podría decir, o algunos de ellos podrían decir, pero ¿cómo así? ¿Por qué se enferma? Dorcas, ¿por qué se enferma? Esta mujer, si Dios la tiene para algo y está haciendo cosas maravillosas, ¿por qué tiene que enfermarse? Pero no, igual, Dorcas se enfermó como cualquiera de nosotros. No interesa si estamos muy cerquita del Señor, si estamos a medias o estamos abajo, todos nos enfermamos. Y Dorcas no fue la excepción. Pero lo peor de eso, Dorcas, ¿qué pasa? Muere. Y ahí sí fue el acabose. Ahí sí fue el acabose. ¿Cómo nos duele, hermanos, cuando alguien muere, alguien cercano a nosotros, no? Nos duele cuando conocemos a alguien, en algún momento fuimos amistosos con esa persona y sabemos que muere, ¿cómo nos duele, cierto? Ayer mismo enterraron a un profesor, no sé si alguno de ustedes lo conocieron, al profesor Humberto Salgado. Él fue un rector del colegio de Granada, de la Iglesia Adventista, y en un accidente de moto este profesor murió. Él fue muy cercano a nosotros en alguna época y le cuento que me dio muy duro, y eso que hacía tiempo yo no lo veía, pero aún está en los recuerdos, ¿no? En nuestros sentimientos, personas que fueron allegadas, que nos ayudaron, que pudimos compartir, duelen. Ahora imagínense ustedes Dorcas, que era la que los vestía, los alimentaba, los llevaba al médico, les hacía muchas cosas y muere esa persona. ¿Cómo se sintió esa población? ¿Se sintieron? Que quedaron sin piso. Muy triste. A Dorcas, ¿sabe una cosa? En aquel entonces, en la parte oriental, siempre que moría una persona invitaban a un grupo de damas muy especialistas en algo. ¿Cómo se llamaban? Plañideras. ¿Y por qué a qué las llevaban? A llorar. Imagínense ustedes, a mí no me necesitan que me paguen para llorar, porque yo debe llorar a alguien sin saber por qué ya estoy llorando. Pero allí tenían que llevar plañideras para que lloraran, porque quizás estas personas no tenían quien los lloraran, pobres por ahí abandonados. Pero Dorcas no necesitó que llevaran ninguna plañidera. ¿Por qué? Porque toda la comunidad estaba rodeándola y llorando por esta mujer. Triste, ¿no? Pero hubo alguien que se acordó y dice, oye, fuera de esta mujer tan buena, hay otras personas buenas en otros lugares. Oye, nos acordamos de Pedro. Vayan por favor corriendo a Pedro, llámenlo y díganle lo que ha pasado. Y dos hombres fuertes, y eso machistas, ¿no? Ella vivió en un mundo de machismo, pero ellos fueron corriendo quizás, ¿por qué? Porque quizás ella también les sirvió a ellos, ¿cierto? Y entonces dijeron, vamos a llamar a Pedro, porque él estuvo con Jesús. E hicieron muchos milagros en aquella época. Así que se fueron estos dos hombres y llamaron a Pedro. Y Pedro vino enseguida. Había escuchado de esta maravillosa mujer y viene enseguida. Y entonces los encuentra en un ambiente triste, desolador. ¿Y qué hace Pedro? Manda a sacar a toda esa gente, ¿no? Le dice, retírense todos, me van a dejar con ella. Y entonces Pedro se va al cuarto donde la tenían y empezó a orar fervientemente. Y dice el relato que cuando él sintió que fue escuchada su oración, le dijo, Tabita, ¿cuál fue la orden? Levántate, ¿cierto, hermanos? ¿Qué les dijo? Levántense, levántate. Y Tabita enseguida se levanta, se incorpora y Pedro tan amablemente, se le olvidó el machismo, le da la mano y la levanta. Y ahora todos los ojos encima de ¿quién? Sobre esta dama que vuelve a resucitar. ¿Se sintieron tristes? Ay, pero ¿para qué lloramos entonces? ¿Seguro dirían así? No, qué bendición y qué felicidad. Y muchos que escucharon hablar de ella y de su resurrección, empezaron ¿a qué? A creer. Muchos empezaron a creer. Dios, esta mujer es una santa.
Lo que ella dice es verdad y lo que dicen todos los buenos samaritanos acerca de Jesús es verdad. Así que se empezaron ¿a qué? A unir a la iglesia, se empezaron a unir. Muchos de ellos empezaron a unirse a la iglesia primitiva y empezaron también a alabar el nombre de Dios. ¿Y qué pasó? La feligresía, ¿ustedes cómo creen? ¿Ah? Aumentó. Imagínense ustedes acá todos los de la iglesia central, que son más o menos ¿cuántos? ¿Unos cuantos? Sí, bueno, más o menos, ¿verdad? ¿Qué pasara si todos nosotros que estamos en este momento resucitáramos del polvo que nos tiene allá cubiertos, quizá la pereza, la indolencia, la falta de amor, la falta de servicio? ¿Cuántas personas no llegarían a los pies de Jesús? ¿Ustedes creen eso? Así que en Jope hubo un crecimiento de hermanos. Tanto sería que suponemos por el relato que Pedro se quedó ¿cuántos días allí después de que resucita a esta mujer? Muchos días, dice la Biblia. Ustedes tienen ahí el pasaje. Muchos días se quedó Pedro en aquel lugar. Cree uno de pronto que se quedó, ¿por qué? Imagínense, no abasto bautizando y dando estudios bíblicos y terminando de traer a muchos otros que estaban ahí, sí o no, y muchos llegaron a bautizarse. Así que yo creo que Pedro tuvo que quedarse allí para poder bautizar y reconfirmar a muchos que por este hecho llegaron a conocer a Jesús. ¿Cómo les parece, hermanos, la vida de Tabita hasta este momento? ¿Solo historia, hermanos? ¿Ustedes creen que solo historia? ¿Saben por qué la dejó el Señor ahí en la Biblia? Para que nosotros sigamos el ejemplo de Tabita. Porque como les decía, hermanos, nosotros tenemos que saber para qué existimos. La dama de la lámpara supo para qué vino a este mundo, ¿no? De tan lejanas tierras, ella llegó hasta estos lugares movida por el espíritu de servicio. Y a nosotros, hermanos, ¿qué nos mueve? ¿Nos mueve el servicio? ¿Nos gusta ayudar? Qué tristeza a veces, y yo he pasado por esas, que algunas hermanas, hermana, vamos a visitar hoy al hospital, vamos a llevar un mercadito. Ay, hermano, es que lo que pasa es que inventamos, ¿cierto? Rápido, por no ir a hacer una visita. Tenemos que hacer algo, hermanos, para que Dios pueda seguir con nosotros. Tenemos que darle cuentas al Señor por esas manos que Dios nos dio. Por esas manos que el Señor nos dio, tenemos que darle cuenta al Señor. ¿Para qué las utilizamos las manos? ¿Para qué? De pronto las damas para muchas cosas, en fin, que no tienen ningún sentido en la faceta espiritual. Pero también muchas gracias a Dios por estas hermanas y hermanos que a pesar de la distancia o a pesar del cansancio, a pesar de todo, están dispuestos a servir. No les interesa que los llamen a altas horas de la noche, ¿cierto? Quizás a muchos nos fastidie que nos llamen por allá después de las 10, ¿no? Ay, hermana Doris, mire, vamos a visitar a alguien que está en una situación. Ay, hermana, ¿y por qué no llama al pastor? Yo creo que el pastor sí los puede acompañar, o llame al anciano, o llame al director de diáconos, o llame a la diaconisa, ¿cierto? Y sacamos a veces pretextos. Hermano, el Señor nos llamó para que nosotros sirviéramos. Dorcas tuvo una vida transformada, y eso es lo que el Señor nos está pidiendo en este momento a nosotros: transformar nuestras vidas, que nuestra vida sea acorde con la voluntad de ¿quién? Con la voluntad del Señor. Las gacelas, ellas dan cría cada 28 semanas, y ellas cuando nacen, perdón, ellas cuando nacen casi caminando. Son enclenques, pero ya pueden caminar. Y ellas lo que hacen es que se agrupan.
Las gacelas se agrupan. ¿Por qué se agrupan? Porque saben que hay un enemigo que las puede derrotar. Pero unidas no les va a pasar nada, porque están ahí. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros no nos esparzamos. El Señor quiere que estemos como iglesia unánimemente unidos, por decirlo así, en un mismo sentir. El Señor quiere que estemos alabando al Señor, trabajando, pero masivamente es bueno. Pero el Señor aquí nos está llamando a formar grupos pequeños. Grupos pequeños. ¿Por qué son buenos los grupos pequeños en este momento? Dorcas, ¿qué era lo que tenía? ¿Ella trabajaba así de una vez para todo el mundo? No, ella tenía grupos pequeños. Ella llegaba a ciertos lugares, allí se reunía con varias mujeres, quizás hombres llegaban allá, quizás niños llegaban allá para recibir los beneficios de ella, y muchos yo creo que le ayudaban, ¿cierto? Creo que muchos le ayudaban a Dorcas para trabajar y poder abrir su espacio, su radio de acción y llevar un beneficio mayor, ¿cierto? Entonces, esto nos da a entender que nosotros también debemos estar también unidos en el Señor, trabajando para hacer una obra grande, para hacer una obra que honre y glorifique el nombre de ¿quién? El nombre de Dios. El testimonio de Dorcas, que había llegado a oídos de los líderes de la iglesia, fue fabuloso, porque ahora entonces Dorcas ya no iba a ser tratada como aquella mujer despectiva, como que esta mujer ¿qué hace acá? Sino una de las principales en esta iglesia primitiva fue tratada como una de las principales mujeres. En Hechos 9:40 al 42 hay una parte muy linda que nos dice que esta mujer la añoraba todo el mundo. Y esta misma mujer es la que la iglesia no quiere perder. ¿Queremos perder a una dama que trabaja en pro del ser humano? ¿Queremos perder a un hermano que se trasnocha, que da de su dinero, que da de su tiempo para trabajar en pro de la humanidad? No los queremos perder, ¿cierto? No los queremos perder por nada. La iglesia necesita a las Dorcas. La iglesia necesita a los samaritanos. La iglesia no quiere que ninguno de nosotros vayamos a hacer falta, porque la gente realmente lo necesita. Eso era lo que quería decir la gente también atrás, cuando Dorcas, ¿por qué murió? ¿Qué pasó con una mujer tan buena? Yo creo que clamaban a Dios, Señor, haz algo. Pero ahora la ven resucitada, la ven nuevamente. ¿Y qué hizo Dorcas cuando resucita? ¿Qué hizo Dorcas? Dice, bueno, esta es mi segunda oportunidad. Yo creo que Dios me dio otra oportunidad. En la primera me di todo lo mío, todo de mi tiempo, de mi dinero, de todos mis esfuerzos para ayudar a la humanidad, a toda esta localidad. Pues entonces ahora yo creo que Dios me dio tiempo para mí. Ahora me voy a dedicar a pasear, a disfrutar, a conocer. Yo creo, ¿cierto?, que eso dijo Dorcas. No, ella volvió y cogió su ¿qué? Su hilito y sus telas para seguir trabajando, porque ella sabía que la vida que Dios nos da no es para desperdiciarla, que la vida que Dios nos da no es para nosotros mismos, sino para el servicio, para ayudar. Aquí podemos nosotros mismos, por eso la idea de las Dorcas, de las diaconisas, de todos los que servimos en la iglesia, es primeramente a quienes atender. ¿A quiénes? ¿Atender a quiénes, hermano? A los nuestros, ¿cierto? Debemos primero mirar. Con el programa que hay de Ministerio de la Mujer, uno de los requisitos principales o previos antes del campamento, ¿cuál es? Visitar ojalá el 51% de nuestra hermandad. ¿Les parece buenos? Muy buenos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque así nos vamos a dar cuenta de cerca si hay necesidades o no las hay en la iglesia. Amén. Si no hay necesidades, gracias a Dios, porque entonces en vez de pronto esperar que nos ayuden, vamos a estar afuera
ayudando, ¿cierto? Ayudando. Así que este programa es muy bueno, hermanas. Las invito desde ya a hacerse en grupos, hacer una lista de hermanos y visitarse. Va a suceder, Dios quiera, aquí en la central, que se van a visitar unos con otros, ¿cierto? Porque un grupo va a visitar a unos y luego esos van a visitar a otros. Porque no quiere decir que si yo visito a alguien, estoy muy bien. Puede ser que estoy pasando como humana situaciones difíciles, situaciones muy duras, y entonces es bueno también que me visitan a mí. Esto de la visitación es algo importante. El Señor quiere que nos mantengamos unidos a pesar de las diversidades si se llegasen a presentar. Dios quiere que estemos unidos trabajando para el Señor. Cuando estamos unidos, ¿qué hace Satanás? ¿Puede entrar? No entra. No entra porque cual manada que está unida no puede hacer nada. Ay, pero si ve a alguien que está por allá, solito, queriendo hacer su vida, queriendo ser salvo por su propia cuenta, porque no necesita a los demás, puede ser una presa. Y no nos cansemos, hermanos, de hacer el bien. A veces uno escucha de pronto hermanas o hermanos que han trabajado por algún tiempo y dicen, yo ya no quiero trabajar más en Dorcas, ya trabajé, que ahora trabaje en las jóvenes, ¿cierto? Los buenos samaritanos o los diáconos o ancianos, yo ya tantos años llevo en esto, ya es bueno que yo descanse. Eso está bien, hermanos. Dorcas trabajó. Yo creo que ella tuvo ya 2 muertes, ¿no? Dorcas tuvo que someterse, por amor a la humanidad, tuvo que someterse a 2 muertes. Y en la segunda muerte yo creo que también estuvo ¿qué? Pendiente. Jesús le dijo a Dios, en el Antiguo Testamento, le dijo a Moisés, Moisés, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y Moisés, ¿qué le dijo? Una vara. ¿Para qué le sirvió la vara a Moisés mientras estuvo vivo? ¿Para qué? Esa varita fue su fiel compañera hasta los días de su muerte. Estuvo ahí con él, con ella. La varita al lado de Moisés. Moisés para todo lado la llevaba porque esa varita significaba mucho. Dios a través de ella inclusive le dio poderes, ¿no? Le dijo, tira la vara. ¿Y qué pasó con esa vara? ¿Se convirtió en qué? Bueno, esto eran manifestaciones de qué? Del poder de Dios, y que no iba a estar solo Moisés, que iba a estar ¿con quién? Con él todos los días de su vida. En esta mañana le pregunto, querida hermana y querido hermano, ¿qué tiene en su mano? ¿Para qué Dios le dio manos? ¿En qué las vamos a emplear? ¿Qué vamos a hacer con esas manos que Dios nos dio? Trabajemos con ellas antes de que nos dé artritis, porque después de que nos dé artritis ya no las podemos mover. Pero mientras los podamos mover, hermanos, que sea para la honra y la gloria de Dios, para ayudar a muchos. Quisiera ver en pie a aquellos buenos samaritanos, a aquellas buenas Dorcas que le digan, Señor, perdóname, si hasta este momento yo no he hecho mucho con estas manos para bien tuyo, para bien de la humanidad, Señor, permita que de aquí en adelante yo pueda ser un instrumento útil en sus divinas manos. ¿Quisieran decirle al Señor eso? Amén. Entonces, así de pies, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por lo que hasta este momento Él nos ha permitido hacer, y hasta este momento lo que nuestro amor hacia Dios y hacia las almas nos llevan a trabajar por Él. Porque, hermanos, ¿saben una cosa? Si no amamos a Dios, ¿no amamos a quién? Al prójimo. Y si no amamos al prójimo, al que estamos viendo y palpando, ¿cómo vamos a amar a Dios? ¿A quien no vemos? Dice su palabra. Así que en este momento yo quiero un minutico que cada uno de ustedes y yo vamos a orar y decirle al Señor, Señor, si no he trabajado para ti hasta este momento, permita que de aquí en adelante yo pueda hacer algo por ti. Tanto los niños, las niñas, los jóvenes, los ancianos, todos
estamos llamados a hacer un trabajo para el Señor. En un minutico le vamos a decir al Señor lo que estamos pensando hacer de aquí en adelante. Yo aquí termino con una oración. Amado Señor, gracias por habernos escuchado y te suplicamos, amante Dios, que si hasta este momento no nos hemos involucrado en algún ministerio en el cual se honre y glorifique tu santo nombre y se ayude a la humanidad, permita que lo podamos hacer, que sintamos ese gozo, que cuando la junta, el pastor o alguien nos dice, nos invita a trabajar, que no sepamos que no son ellos, sino que sepamos, Señor, que tú lo estás haciendo por intermedio de cada una de estas personas para involucrarnos en un trabajo que nos pueda llevar más cerca de ti. Tabita supo y reconoció el método de Jesús: hacer amistades, suplir sus necesidades y luego decirles a ellos que te sigan, que entren a tu grey. Ayúdanos, oh Dios, que nuestro corazón sea más el dar que recibir, porque esto es del cielo. Gracias, Señor, por escucharnos y por amarnos. Te suplicamos que bendiga a esta iglesia, por favor, de una manera muy especial. Te lo suplico y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Muchas gracias, hermanos, quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando. Un feliz sábado para todos y que Dios los bendiga.